Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Yo iba a ir ese día a cobrar y por esas llamadas, él me dijo, no, ¿sabes qué? Ya voy a ir directo porque ya vas a ir tú y no te van a abrir. Estaba mi mamá en la mañana y le dije, ya no llegó mi papá. Entonces empezó mi mamá ya a marcar a Locatel, hospitales y así, y yo me fui a la Fiscalía de Desaparecidos. Y un amigo mío que vive enfrente del taller me dijo, la verdad es que ayer escuchamos balazos. Me dijo, es que yo no quiero problemas. Yo no sé qué pasó, yo solamente vi que estaban peleando, pero yo no quiero peleas, temas, no sé qué, y me cuelga. Y empezaron a pedir cámaras de otros vecinos y veíamos cámaras, pero nadie quería dar porque ya conocían cómo era ese tipo. Pues obviamente subimos fotos a redes y no faltó quien nos quiso extorsionar. Mi papá marcó para pedir ayuda y él solamente le colgó y nunca nos dijo nada. Para poderme entender, tendrías que pasar lo que yo pasé y es un sufrimiento que no se lo desea a nadie. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy es algo distinto porque quiero comentarles algo que ha pasado con los canales. Muchos de ustedes ubicarán Anónimo, el canal de confesiones que nosotros tenemos, que la única condición como tal era que los invitados vinieran cubiertos. Es un canal que empezó a crecer muchísimo y que pudimos hacer muchísimas historias, hizo mucha demanda social, ha sido increíble toda la experiencia, pero por motivos de censura hemos decidido migrar la sección de Anónimo al canal de Pepe y Chema, así que ustedes van a tener, si no conocen este canal, van a tener la posibilidad de aquí de conocer los nuevos contenidos. El formato es muy sencillo, son confesiones de personas que no quieren que se les vea el rostro. Y el día de hoy tenemos una especie rara de capítulo anónimo, ya que nuestra invitada sí quiere mencionar su nombre, quiere que la vean parcialmente porque el caso que nos va a contar es algo conocido, pero no quiere que físicamente la asocien tanto. Entonces, estamos con Brenda Villalba. Brenda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Te agradezco mucho por la confianza de venir hasta acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Para quienes no conozcan la historia que nos vienes a contar tú, ¿cómo la podrías resumir brevemente para darle contexto a la gente y luego regresar al principio de la historia y comenzar a contarla? Bueno, pues esto se trata de la muerte y desaparición de mi papá. Pues es una historia muy triste, muy dolorosa y llena de incertidumbre durante 512 días. Fue un martirio. ¿Contabas los días? Los contábamos. Realmente los contábamos. 512 días exactos fueron. Esto nunca lo he preguntado, pero yo sé que tú quieres contar mucho esta parte de la experiencia, de lo que se vive con los que se quedan, ¿no? Los que están con la incertidumbre, los que están buscando un familiar. Y me parece curioso que tú traigas así exactamente 512 días y muchas personas con las que he grabado me han comentado, ¿no? 16 días, tantas horas y todo este tipo de cosas. ¿Tú cómo medías el tiempo en ese momento? Porque una vez que tú te enteras de la desaparición de tu padre y lo comienzas a buscar, me imagino que tú decías, híjole, si pasan 24 horas, yo siento que si no lo encuentro en ese lapso, algo ha pasado, o si pasan 2 días, o si pasa una semana. ¿Cómo tú medías ese tiempo a decir, si pasa tanto tiempo, para mí va a significar esto, o qué, cómo lo manejabas tú? Pues los días los contábamos porque desde que desapareció, un familiar hizo una página. Ajá. Buscando a Edgar Villalba se llamaba la página y todos los días hacíamos una publicación con una foto. Cada integrante de la familia expresaba el sentir, la preocupación. Como al principio, aunque yo ya sabía más o menos cómo había estado la desaparición, no teníamos a ciencia cierta qué había pasado, pues esperábamos inocentemente que se tentaran el corazón leyendo nuestros testimonios. Entonces, por cada día hacían una imagen, poníamos un testimonio para ver si
si en algún momento, no sé, lo veía o las personas le tentaban el corazón o la gente si algo sabía de él, porque realmente a pesar, como te comento, que más o menos yo supe que había pasado desde el día 1, fue una incertidumbre porque desapareció completamente su carro, su todo desapareció. Okay. Entonces teníamos como la esperanza de que tal vez él se había ido, que lo viera, que sintiera que pues lo estábamos buscando, nuestro sentir, nuestro pesar. Por eso fue que tenemos los 512 días exactos. Ok. No me quiero imaginar lo terrible que es esto, porque hemos tenido algunos capítulos ya que hemos grabado donde grabamos con personas que se dedican a tener estas fundaciones para ayudar a buscar a personas y hablan de esta parte, ¿no? De la búsqueda intensiva, de que hay que difundirlo por todos lados, porque a veces no es que con eso se tiente el corazón en la otra parte, sino que al momento de que vean que se está difundiendo tanta información y que es un tema demasiado relevante, ellos comienzan a sentir el peligro de ser capturados porque los están buscando. Entonces de ahí radica un poco la importancia de que todos compartamos las imágenes de las personas desaparecidas. O sea, sé que nos fijamos mucho en, es que quiero que mi feed se vea bonito, quiero que esto, pero realmente yo creo que si no nos pasa no lo podemos lograr entender y es mejor que quede así, pero si podemos poner un granito de arena es lo ideal. Me gustaría regresar al principio, antes de que él desapareciera. Si me puedes contar un poquito del contexto, el contexto familiar, la relación que tenías tú con él, algunos focos rojos que tal vez tú pudiste haber notado. Pues sí, de hecho yo con mis papás se separaron cuando yo tenía 10 años. Uh-huh. Entonces, desde los 10 años yo viví con él. Literalmente éramos un equipo, o sea, hacíamos todo juntos. Mi papá falleció de 40 años, entonces estaba muy joven. Ajá, yo ahorita tengo 27, lo voy a cumplir 46, 47 voy a cumplir. Tú tenías como 20 cuando él desapareció. Yo tenía 21. 19. Ajá, y aparte era una conexión tan fuerte, porque meses antes de que él desapareciera yo vivía en Europa. Uh-huh. Entonces esto fue en abril y en enero yo regresé porque una de mis hermanas había nacido, entonces fue para conocerla. Pues era una persona muy seca. Yo cuando me expreso de él o hablo de él, pues la gente sabe imaginar que era una persona muy amorosa, ¿no? Mi papá era muy fuerte, muy serio. Entonces ya como que habían varias como señales que él me daba. Él era muy espiritual, mucho de decretar del universo, de vibrar alto, decía él. Entonces él por primera vez en mis 19 años de vida fue ya no quiero que te regreses porque siento que algo va a pasar y si algo me pasa, tú estás lejos y si algo te pasa, tú estás muy lejos. Y pues yo sin pensarlo dije, pues sí, ya no me regreso, pero pues pensando que él ocupaba como ayuda en sus negocios porque yo con él cocinaba, lavaba, o sea, yo tuve que madurar muy rápidamente porque pues era un papá soltero. Es muy, bueno, no hago de menos, pero es muy normal que las mujeres sean fuertes y sean mamá y papá a la vez, pero un papá que sea mamá es muy complicado. Entonces, por lo mismo de que nos complementábamos tanto, pues yo dije, pues sí, me quedo, pensando que solamente quería pues que le ayudara a los negocios, a esto y al otro. Y a los 3 meses fue cuando pasó esto. Y él ya así en pláticas, como él tuvo un accidente, 8 años, 10 años antes de su desaparición, él quedó cuadrapléjico. ¿Qué es lo que podía hacer? Podía llevar una vida normal, pero con movimientos brutos, ¿sabes? Su mano estaba muy engarrotada, o sea, no podía hacer esto. Siempre sus manos estaban así. Su piel lo arrastraba, no podía correr. O sea, caminaba, pero con mucha dificultad, iba muy lento. De hecho, tenía discos de titanio, porque literal su vértebra se le rompió. O sea, volvió a nacer. Entonces él era así como de, ya volvió a volar, ya volvió a nacer. Y últimamente, antes de que esto pasara, tenía mucho la frase de, me decía gorda. O sea, ya me voy a morir, gorda, yo presiento mi muerte. Pero lo hacía muy feliz, que yo decía, ¿qué onda? Me dice, es que yo ya presiento mi muerte, mi muerte. Para esto él había tomado una sesión de ayahuasca. Él era muy como de espiritual. Y él decía que había visto cosas que nos platicaron y en algún momento también la tomé con él. Fue algo muy curioso. Yo no sé si tú creas en eso. Uh-huh, sí, claro. Pero en una sesión de ayahuasca en enero, curiosamente estuvo el asesino presente. Porque era
una persona cercana a él. Estuvo presente en la sesión de Ajá. ayahuasca. Él no sé, es que mi papá era tan raro, de verdad que sabía por qué hacía las cosas. Él trajo un chamán, él era mucho de rave y todo eso. Entonces una vez fue a un rave en Teotihuacán, me parece. Y ahí tomó la sesión de ayahuasca. Meses después, como que trajo al chamán y justo a personas selectivas, él dijo, te invito. Y entre ellos estuvo el asesino presente. Entonces, en la ayahuasca, pues las personas que lo han tomado, tienes como un viaje astral, por así decirlo. Ujú. Y él, en su viaje astral, como se expresaba, como peleaba, como luchaba con su viaje, fueron las mismas palabras que años después uno de los implicados dijo que fueron sus palabras antes de morir. Entonces, como que de alguna manera él como que me pegaba mucho eso de... Ya todo se lo creía, pues. Entonces yo ya sentía como que decía, por algo se va a morir, pero yo pensé que estaba enfermo, que él sabía algo, o sea... Tú ya lo creías también. Sí, porque pues él lo decía muy feliz, ¿sabes? Así, me voy a morir, gorda, yo ya volé. Porque después de su accidente le gustaban mucho las motos. Le gustaba mucho el rape, todo eso. Entonces, como que desde que volvió a caminar, yo le incité a volverse a subir a una moto de, es que me quiero dar una vuelta. Y como no me deja subir con nadie, como que él y yo volvimos otra vez, ¿sabes? Volví a correr, a lo mejor en una caminadora, pero lo volvió a hacer. Realmente volvió a nacer. Entonces, él, pues en todas esas meditaciones, porque te digo que era muy espiritual, él ya lo presentía, pero todo lo que decía, voy a correr, voy a volver a correr, corría. Voy a volver a subirme a una moto, lo hacía. Entonces yo pues de alguna manera mi papá pues no fue mala persona, pero tampoco una persona muy, muy amada por de la donde gente. somos. Ajá. Ok. Papá era de una persona de un temperamento muy fuerte, de un ego muy fuerte, muy ambicioso. Entonces tú sabes las envidias. Tenía muchos negocios, es lo que me Sí. platicabas. ¿Qué tipo de negocios tenía? Por lo mismo de su accidente, él construyó una clínica de rehabilitación física porque decía que nadie iba a entender la rehabilitación que necesitaba alguien que no podía caminar, sino alguien que realmente no podía caminar y Claro. sabía lo que necesitaba. Entonces él la puso y te lo juro que de 10 sesiones que tenía, 8 las regalaba. Le pagaban sesiones con elotes, con tamales, con comida, porque no tengo dinero, pero yo vendo elotes, le regalo elotes. Y él le decía, sí, yo lo que quiero es que vuelvas a caminar, tú ven. Y a pesar de que mi papá no era especialista, porque pues él era el dueño de la clínica, no sé por qué la gente quería ir con él a la terapia. Sabía fisio, sabía quiropráctico, querían estar con él. Entonces, eso mismo lo contagiaba porque decía mucho él, si lo crees, lo creas. Claro. Entonces, hay un libro de Brian Tracy, yo lo tengo, que habla justo de eso. Entonces él era así como de, si tú te lo propones, lo vas a hacer, todo es mental, Sí. todo es mental. Tenía unas palabras tan fuertes y penetrantes que hacía que la gente se lo creyera y te lo juro, los volvía a levantar. Y digo, las personas que en su momento fueron a la clínica y si llegan a ver esto, sabrán que es cierto. ¿Cómo lo Claro. hacía? No lo sé. Antes de eso, tu papá pues, ya tenía también otro tipo de negocios. Sí. ¿Qué otros giros tenía? Él llegó en su momento a prestar dinero a conocidos. Rédito. A rédito. Pero realmente no era como una financiera, o sea, no era como que era público. Él empezaba a hacer tandas. Entonces sus mismas tandas los empezaba a prestar de, no tienes para tu número, pues te presto. Cuando te recibas tu tanda, me das esto. O sea, él empezó así. Y después pues hubo gente, porque también tenemos un salón de fiestas y él ahí daba clases de yoga, zumba, pero todo para el movimiento, para volver a activar su cuerpo. O sea, todo en ese giro. Entonces empezó a invertir hasta que gente como que vio que mi papá ya empezaba como a levantarse otra vez, porque cuando tuvo su accidente, pues literal volvió a nacer, pañal, no podía caminar, todo lo daban por perdido. Su ego fue lo que le ayudó otra vez. Entonces empezó a prestar un poco de dinero a gente pues conocida, la verdad. Y ese fue su error, yo creo. Eso fue lo que llevó a que esté aquí ahorita. Uno nunca espera, ¿no? Que te hagan ese tipo de jugadas y de cosas. Entonces ya teniendo todo este contexto de todo lo que nos platicas, tú le ayudabas a ver sus negocios, a administrarse, me imagino algunas cosas.
¿Qué cosas pasan en esas últimas 24 horas antes de que tu papá se vaya a hacer alguna cosa que tenía que hacer y desaparezca? ¿De qué hablaban? ¿Qué sucedió? Pues justamente como desde que yo regresé, hace mucho tiempo existía una compañía que se llamaba Nextel, el radio. Sí. Entonces él duró como 10 años con el mismo número. Entonces ese número lo tenía en muchos de sus negocios. Y justamente meses antes decidió ya tener un número personal y ese dejarlo como público. Entonces él me dio un teléfono porque iba a ir para los eventos del salón, las citas de la clínica, recordar los pagos de los préstamos. Entonces me dijo, este teléfono es como tu agenda, es tuyo, tú te haces cargo solamente por cosas importantes. Necesito como que me digas, ¿no? Pero a nadie le des mi número personal, ya no quiero saber nada, por eso estás tú aquí. Decía que era su mini-mí, que de alguna manera me estaba pues preparando para yo seguir sus negocios. Entonces, curiosamente, él por cada llamada perdida decía que era dinero perdido, porque era o informes o demás. Okay. Y por cada llamada perdida era un permiso de no salir, ¿sabes? Me negaba algo. Sí. Entonces, para él los lunes es el inicio de semana, es empezar, es resetear, es todo. Curiosamente, ese día estábamos desayunando, se atravesó el fin de semana y se fue a un rave. Pero días antes... Es una fiesta, ¿no? Ajá, de electrónica. Nada más para qué. De electrónica, él era muy chavorruco, mi papá. Entonces, pues desapareció como que ese fin. Y yo pues me quedé sola en casa y tenía muchísimas llamadas perdidas de una de las personas implicadas. Pero me marcaba con mucha insistencia. Entonces yo le decía, si quieres decirme algo, pues dímelo. No quiero hablar con él. Y yo, es que no puedo darte el número. Y como a fuerza se aferraba, y todo ese fin de semana, pues mi papá estuvo desconectado, por así decirlo. Tenía bastantes llamadas perdidas. Entonces estábamos desayunando y literal como cuando te revisa la tarea de tus papás, así de, a ver, llamadas, mensajes, esto. Me dijo, ¿por qué tengo tantas llamadas perdidas de ese número? Ya le expliqué quién era. Le dije, es que está muy insistente, querer hablar contigo, pero para esto, él era un trabajador de la persona que hizo todo esto. Okay. Fue algo muy planeado. Ahora nos venimos enterando que fue algo muy planeado de meses antes. Entonces, su molestia de él era porque mi papá le había prestado dinero hace mucho tiempo a él y a él, pues sí, como que tenía que pagar en regla su rédito. Y a su jefe, que es el que hizo todo esto, se negaba, lo íbamos a buscar y no salía, o salía y era muy grosero. Y mi papá, pues, ya no tenía una condición para pelear. Con el frío, él se entumía su cuerpo y ya no podía caminar porque le dolía su cuerpo. Entonces, no era para darle guerra, ¿me explico? Sí. Entonces, de alguna manera, mi papá era como de... todo su tiempo. ¿Se podría saber cuánto dinero es el que se le había dado a esta persona? Fueron, me parece que 120,000, 135,000, pero no fue así como de... De todo, no fue de poquito poco en poquito. A poquito. Lo que pasa es que subió su deuda porque como no pagaba rédito, pues mi papá lo abonaba y lo abonaba. Todo, curiosamente, fue para una clínica. Entonces, pues mi papá era como mucho de, si yo estoy bien, quiero ver a los míos bien, y al final de cuentas, pues ganaba. Entonces, el contexto de este señor era de que, pues, estaba muy molesto porque decía, como a mí sí me cobras, y se te niega y no le cobras, y bueno, le echaba tierra supuestamente. O sea, el trabajador estaba molesto con tu papá porque al patrón no le podía decir mucho y ahí con él a él sí le cobraba. Entonces, como te digo, que íbamos a cobrar días antes y no salía o negaba o que no tenía dinero. Curiosamente, 8 días después de que él desapareció, había un evento de motos en León muy famoso. Entonces, mi papá estaba muy molesto porque no tenía dinero para ir y él le gustaba vivir su vida al máximo después de su accidente. Entonces, cuando le marca a esta persona, le dice, pues, ¿que querías hablar conmigo? ¿Qué pasó? Fue de, no, pues, ¿sabes qué? Esta persona se llama Weman, el asesino de mi papá. Weman está aquí y acaba de comprar motos y se va a ir al evento de León. Y a mí se me hace mala onda y que, pues, te niega y si tiene dinero y shala. O sea, le envenenó el oído a mi papá. Entonces mi papá, pues pensando que de buena fe le dijo que estaba ahí,
Dijo, pero para esto, en el desayuno siempre hacíamos como que la lista de todo lo que teníamos que hacer, porque teníamos la clínica, la zumba, todo eso. Ujú. Entonces hacíamos como nuestra agenda, porque yo tenía que hacer pagos. O sea, yo ya era su chalana, por así decirlo. Sí. Su asistente personal, chalana, niñera, todo era yo. Entonces yo iba a ir ese día a cobrar. Y por esas llamadas, él me dijo, no, ¿sabes qué? Ya voy a ir directo porque ya vas a ir tú y no te van a abrir. Y a mí ya me acaba de confirmar que pues sí está. Entonces, literalmente terminamos de desayunar. Un día antes yo había agarrado su camioneta. Tenía 100 pesos de gas, que era lo único que yo llevaba. Yo le conectaba su celular en las noches y se lo desconectaba en las mañanas. Tenía 100%. O sea, son puntos que pues más adelante empezó. Esos eran puntos de que yo estaba muy consciente porque era una rutina todos los días. Ese día se levanta. Yo sabía que no podía ir muy lejos y era un lunes. O sea, los lunes era para echar a andar sus negocios para toda la semana. Entonces yo sabía que solamente iba a ir ahí. ¿Por qué? Porque no llevaba chamarra y no se podía tardar. Si se tardaba, sabía que iba a hacer otras cosas, se llevaba chamarra por lo mismo que te digo que con el frío ya no podía caminar bien. No llevaba dinero, por eso le iba a ir a cobrar. Y como no llevaba dinero, yo le había puesto gas un día antes a su camioneta. Tenía 100% de batería. Esto te cuento porque él sale como entre las 10, 10 y media de la mañana y está a escasos 2 minutos de tu casa. Gracias. A donde fue. Al punto donde tiene que ir. Ajá. A 2 minutos, muy cerquita. Literal 2 minutos. 4 o 5 cuadras a lo mucho. Literalmente. Entonces, pues yo, pues tranquila, ¿no? Me dijo, ahorita vengo, voy a ver a este güey antes de que se vaya. Le dije, sí. Entonces ese fue, como te digo, 10, 10 y media de la mañana. Y pasaban las horas. Curiosamente, ese día mi mejor amiga había llegado de Costa Rica. Entonces yo no podía salir a la tienda sin pedirle permiso o avisarle. Entonces yo desde ahí me dijo, ¿sabes qué? Ya voy a llegar, hay que salir. Le dije, sí, pues voy a pedirle permiso a mi papá. Primero le mandé mensaje para ver qué quería de comer y ya no le llegaron, me parece. Le marcaba y ya no entraba la llamada. Entonces dije, curioso, ¿no? Pero pues hasta era mediodía, pues no estaba tan sospechoso. ¿Cuánto tiempo había pasado de que tu papá se había ido? ¿1 hora y media? Como 1 hora y media, Okay. Ajá. No llegábamos ni al mediodía. Porque pues se salió, todavía yo le abrí el portón desde la casa y vi que se fue y ya me subí a arreglarme, a bañarme para bajarme a la clínica porque esos negocios estaban al lado de la casa. Ajá. O sea, nuestra vida era casa, negocio y estaban pegados. O sea, no había más, ¿sabes? Y pues vi que no llegaba. Fue mediodía para ver qué quería comer. No me contestaba ya las llamadas. Y pues dije, bueno, yo seguí mi día, seguí con los negocios, hice de comer. Y en la tarde ya mi amiga ya me estaba insistiendo de qué onda, si vamos a salir. Y yo, es que no me contesta y ya era nada de llamadas, no entraba, ya ha apagado su celular. Y curiosamente en una sí entró, pero no contestó. Entonces dije, a lo mejor ha de haber apagado su celular. Se fue con una amiga. Pero así mi papá, fuera donde fuera, con quien fuera, me decía, estoy aquí con esta chava, enciérrate. O sea, era una confianza muy cañona. Entonces, pues no me contestaba, ya le marqué a mamá, no vivo con ella, pero pues cerca, y yo así, mi papá no me contesta. Pero para esto, teníamos también un negocio de zumba en el mismo salón, entonces eran las 6, yo no tenía como que conocimiento de precios ni nada, porque lo había puesto con mi hermanita chiquita, era su primer ingreso de ella. Entonces ninguno de los dos me contestaba y yo ya tenía que abrir y yo ya no sabía ni qué onda. Entonces ya me empezaba a preocupar más. Fue cuando le marqué a mi mamá. Le dije, ¿sabes qué? No ha llegado y ya va a venir el de zumba y yo no sé preparar malteada, shalala. Y me dijo, ok, voy para allá. 7 horas y media para ese momento. Ajá. Todavía me acuerdo que yo lo que nunca le dejé servida la comida. Y mi mamá todavía llegó y me dijo, ay, qué rico, voy a probar. Y te lo juro, yo le dije, no, espérame, es que ya no hay nada. Y esto es lo que sobra y quiero que lo pruebe porque me quedó muy rico. O sea, yo todavía con toda la confianza de que iba a regresar. Y me dijo, ok, ya llegó el zumba y ya se fue. Eso fue como entre las 6 a las 7. Me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, me avisas cuando llegue a andar de cabrón tu papá, porque era muy coqueta, muy mujeriego mi papá. Todo un bandido. Entonces pensábamos que por eso había apagado el celular y yo así de bueno. Entonces ya cierro yo los locales, llego, me cruzo de lado a lado de la casa, del local a la casa, porque está conectada la casa con el edificio. Y no me contestaba, ya era como 7:30. Curiosamente mi cuarto daba a la entrada principal
Y yo siempre llegaba y me dormía o estar en el celular. Y ese día como por algo estuve en la esquina, pero para esto se vino una lluvia tremenda. Y él siempre me alegaba que nunca era para barrer. Decía que barriendo la calle principal, la banqueta, se iban las malas vibras y llegaban las buenas vibras. Todavía me acuerdo que yo barrí esperando a que él llegara porque pues está la casa y son 2 retornos. Entonces yo volteaba y no llegaba. O sea, yo hice 1000 cosas como que para sorprenderlo ese día. Y no llegaba y no llegaba. Entonces dije, bueno, ya llego y te digo que estaba en la esquina de la cama y no entraba. Me tenía que chiflar para abrir el portón. O si él lo abría, porque luego tenía el control en su camioneta, su pie, como lo arrastraba, se escuchaba mucho su paso. O sea, se escuchaba desde lejos. El zaguán todo y no llegaba y no llegaba. Entonces me acuerdo que como a las 10:30 le marcó a mi abuelo, a su papá, y le digo, ¿sabe qué? Que mi papá no llega. Y ya me preocupó. Pero como él había tenido su accidente, fue en carro, justo iba a ir a Acapulco a ver a Tiesto. Ese accidente, entonces dijimos, a lo mejor manejó mal esto. Dije, pues a lo mejor algo pasó. Bajó con su hermano, o sea, mi tío, el hermano de mi papá, y dijeron, voy a lo de los carros y todo eso. Llegó mi mamá porque le dije, ¿sabes qué? No llega y ya me preocupó porque llevaba batería y ya todo el tiempo apagado, o sea, no. Voy yo. Entonces empezó mi mamá ya a marcar a Locatel, hospitales y así, y yo me fui a la Fiscalía de Desaparecidos, que literalmente está la casa, el punto donde pasó y la Fiscalía de Desaparecidos. Está a 3 minutos todo. ¿Tú nunca fuiste o le intentaste marcar a esta persona con la que tú sabes que se había ido tu papá? Sí, cuando ya eran como 9, 10, 11 de la noche, yo empecé a llamarle a todo su círculo, porque yo en ese teléfono tenía toda la agenda, o sea, no porque yo tuviera contacto, sino te repito que ese teléfono era de años, y esta persona la conocía de hace añísimos. Entonces yo sabía que solamente iba a ir ahí, y le marqué primero a la persona esta que la sacó y le dije, oye, bueno, ya después de que le hablé a mi tío, todos estábamos ahí en la casa, ya se fueron a dormir y me dijeron, al rato regresa. Y yo, pues a lo mejor. Entonces le marco y le digo, oye, mi papá cuando fue, ¿cómo a qué hora salió? ¿Por qué crees que no ha regresado? Y me dijo, sí vino y vi que entró y discutió con Weman, pero yo estaba arreglando una moto y la verdad ya no supe ni qué onda. Y yo pues y lo ignoré y seguí lo mío, no vi a qué hora se fue. Ah, ok. Entonces colgándole, pues empiezo a marcar a otras personas, nadie lo había visto, amigas, amigos, lugares a donde yo sabía que a lo mejor podía frecuentar, porque luego cobraba. Te digo, yo tenía como su lista de todo lo que hacía y hay quien iba a ver. Y nadie. Y por el último se me ocurre marcarle a Weman. Y le digo, hola, buenas noches, habla la hija de Chapis, a mi papá le decían Chapis. Quiero saber más o menos si sabes a qué hora salió mi papá, porque crees que no ha regresado. Y ya me preocupó y así me dijo, no, yo no vi a tu papá hoy. Y yo, ¿cómo? Le dije, es que, pues a mí me dijo Juan que había ido. Juan es la persona que lo sacó. Y me dijo, no, yo ni siquiera estuve en mi taller hoy. Entonces, mi papá como que, te repito, mi papá no era malo, pero tampoco era tan bueno. O sea, tenía una malicia o como nos quedamos solos y como su hija mujer, siempre intentaba como que malearme en todos los sentidos. Ponte viva, o sea, básicamente es cuídate y protege. Justo. Entonces como que empecé a armar la película y le dije, ok, buenas noches, gracias. Le cuelgo. Le vuelvo a marcar a Juan y le digo, oye, acabo de hablar con Weman. Y dice que mi papá nunca fue. ¿Fue o no fue? Pero yo ya serie directa. Se empezó a poner muy nerviosa. Es que sí, yo vi que entró y que estaban peleando, pero yo lo mío y ya no supe nada y me colgó. Y yo dije, algo aquí. Agarro, me voy a la Fiscalía de Desaparecidos y ya les explico, le digo, oye, ya marqué esto, se empezaron a contradecir, shalala, y para eso no había sistema. Entonces me dijeron, te voy a subir el boletín, porque no querían porque 48 horas, y yo ya les había explicado, o sea, ya más o menos como que les daba el contexto de que me preocupa porque, o sea, yo entiendo que se pudo, pero es mi papá, no es mi hijo, no es mi hermano, no es... Claro, es que, y lo voy a decir, hace muchos años, a la esposa de un político, bueno, la mamá de un político le robaron una camioneta y desplegaron todo un operativo y la recuperaron en 2 horas, con helicópteros, con patrullas. Y desgraciadamente muchas veces el servicio de justicia le da prioridad a las personas con más poder
que a cualquier ciudadano, y eso es tristísimo. Por eso es importante que nosotros difundamos las imágenes de las personas súper rápido, porque eso va a hacer que la autoridad se presione. Por eso, o sea, lo mismo que pasó con Paulette, ¿no? Hasta estaba por todos lados. Quisiera hacerte una pregunta. Este señor Weman, ¿a qué se dedicaba? ¿Tenía un taller o algo así? Escuché, ¿no? Taller de... mi papá lo conoció hace años por el círculo de las motos. Le gustaban mucho las motos deportivas. Y él tenía un taller y arreglaba las motos de los amigos, de clientes, pero vaya, era conocido por eso. Él, pues era como patrón porque tenía a sus chalancillos. Eso se dedicaba ahora sabemos que entre otras más cosas, porque mi papá no fue la única persona a la cual le hizo esto. Entonces tú llegas a la fiscalía, no había sistema, ¿qué es lo que sucede? ¿Te piden 48 horas? Sí, para empezar súper groseros, porque como llegué ya a las 11, 12 de la noche, algo así, pues obviamente ya se querían dormir, yo creo. Los llegué a despertar, estaba solo. Es una fiscalía, una dependencia muy chica. Entonces, pues yo llego y les explico, y les digo, y es que ya marqué y se está contradiciendo mi papá. O sea, ya les expliqué todo, batería, sus condiciones, todo. Y me dijeron, pues mira, voy a subir el boletín, pero no hay sistema. Mañana tienes que llegar a las 9 de la mañana para ya tomarte tu declaración y shalala. Le dije, ok, me dijeron, y si es que tu papá llega a aparecer, ya como que me habían dado habían iniciado la demanda, pero no habían puesto, la denuncia, perdón, pero no habían hecho gran cosa, solamente el boletín. Me dijeron, si llega a venir tu papá, lo tienes que traer porque shalala. Y le digo, sí. Entonces ya, me voy a la casa y ahí estaba mi hermana y mi mamá. Le digo, no, pues ya váyanse a dormir. Pues a lo mejor ya al ratito regresa, yo pensando. Y me acuerdo que creo que sí se fueron o se quedaron en la sala, no recuerdo. Y literal, el otro día, como cuando llegan los Reyes Magos y vas corriendo al arbolito, yo fui corriendo a su cuarto. Así como queriendo ver la cama extendida, ¿no? Y su cuerpo ahí acostado. Y llego y veo la cama tendida y fue así como un vacío. Y en mi cabeza loca le dije, ya no regresaste, ¿verdad? Y sentí como Él decía que yo era su bastón humano porque por lo mismo que arrastraba el pie, siempre cuando caminábamos en lugares públicos se ponía muy nervioso, entonces siempre me agarraba del hombro y se apoyaba. Su mano, como te digo, que estaba así, decía que era su bastón. Entonces yo sentí así como si se recargara. Le dije, ya no regresaste, ¿verdad? Y ya me sequé mis lágrimas y bajé y le dije, estaba mi mamá en la mañana y le dije, ya no llegó mi papá. Y se me quedó viendo así como porque sin llamadas, sin nada, o sea, por mucho él era mucho de que en sus borracheras terminaba siempre en Acapulco, entonces todos pensábamos que era otra loquera más de esas, pero siempre llamaba y siempre se iba con alguien porque ya no tenía la capacidad de, si se le ponchaba una llanta, bajarla, cambiar, si le hacían bronca, pelearse, o sea, siempre estaba acompañado de alguien, de mí o de otras personas. Entonces me dijo, no, gorda, vamos a la fiscalía. Ya fui, ya me tomaron la declaración, shalala, y regresando, te digo, estoy a 3 minutos la casa. En lo que llego, justo voy entrando, estaba toda la familia reunida. Ya les expliqué hasta ese punto todavía no sabían que ya se habían contradecido estos dos. Ya les empecé a contar. Y mi abuelo le marca a Weman y le dice así directo, quiero saber dónde está mi hijo y dime dónde está mi hijo. Y él, no escuché qué le dijo, pero el chiste es de que le dijo, aquí te veo y te espero en la casa. Entonces ya cuelga y llegan unos policías como que llegan a tomar fotos, el peritaje, o sea, como su rutina, a la casa. ¿A la casa tuya? Ajá, a la casa de mi papá. Entonces ya estábamos reunidos de eso, de que le colgó, como a los 10 minutos llegan los policías y justo van entrando los policías cuando yo le vuelvo a marcar a Juan, pero ya en el altavoz y con toda mi familia ya grabando y todo. Le digo, a ver, Juan, ayer tú me dijiste que mi papá sí llegó y que se había peleado con este Weman, pero que tú no supiste nada porque tú estabas arreglando una moto. Y después él me dice que no y te vuelvo a marcar y ya me dices que no sabes. Le dije, ¿qué pasó? Y sus palabras fueron estas. Me dijo, es que yo no quiero problemas. Yo no sé qué pasó, yo solamente vi que estaban peleando, pero yo no quiero peleas, temas, no sé qué. Y me cuelga. Justamente van entrando los policías y escuchan.
Y les digo, ven, que no estoy loca. Le dije, ven que sí pasó algo. Total, ya hacen sus fotos, todo. Y a la hora o 2 horas llega esta persona, Weman, con su hermana, que es su abogado, y llegan grabando. Y yo les dije, ¿cómo para qué grabas? Se puso muy nerviosa la chica. Y yo agarré y borré le quité el celular y borré el video. Y la dejamos afuera y él se quedó adentro. Y ya mi abuelo le dice, ¿dónde está mi hijo? No, señor, es que yo nunca estuve en mi taller, yo estaba en no sé dónde, yo no he hablado ni con él, shalala, pero yo voy a ayudarlo. Cualquier cosa que ocupe, aquí estoy yo y vamos a encontrar a Edgar. Y yo me enojé y me le puse enfrente y le dije, a ver, Weman. Le dije, Juan, desde hace días está insistiendo que vayan a cobrarte porque te haces pendejo y no le quieres pagar a mi papá y te escondes. Le dije, el mismo Juan lo sacó ayer porque dijo que estabas ahí, y el mismo Juan me dijo que sí entró al taller y que vio que estaba peleando contigo, pero que no vio nada. ¿Quién está mintiendo? Y también dice, ¿Juan te dijo eso? Voy a hablar con ese cabrón. No, yo no sé por qué lo dijo. Y yo le dije, tú le hiciste algo a mi papá, dime qué pasó con mi papá. Pero yo soy muy tranquila, entonces yo estaba muy alterada. Claro, pero Dios. Estaba sí, muy alterada. Entonces su cara así como de espanto. Mi familia es muy tranquila, entonces fue así de ya déjalo ir, porque todavía no creía, no, como que ilusos todavía todos, porque pues jamás nos hubiéramos imaginado. Pasa eso y pues obviamente ya voy a decir que otra vez la llamada, ya con los policías de testigo de que se contradijo este tipo, y lo mandan a hablar, pero su hermano era escolta del fiscal. Sus hijos trabajaban en reclusorios, o sea, mucha gente de gobierno. Y llega y supuestamente era como sospechoso, no sé cómo decirlo, y llegó como testigo, lo citaron como testigo. Saludando a todos, comiendo cacahuates, jijiji, jajaja, y nosotros así enfrente de él, y él cotorreando con los MPs. Y nosotros así de... Para esto, yo... pues ya les expliqué en dónde es el taller y habían cámaras y así, y se tardaron muchísimo para pedir las cámaras. Los mismos pues vecinos no quisieron dar cámaras, pero pues son barrios, realmente son barrios tradicionales, muchos se conocen. Y un amigo mío que vive enfrente del taller me dijo, bueno, sus familiares viven enfrente del taller, me dijeron, ¿sabes qué, güera? La verdad es que ayer escuchamos balazos. Hay mucho ruido y mucho movimiento, no quiero problemas, pero chécale por ahí. Y yo pues se lo conté a mi familia, pero mi familia como que ilusa a todos, o sea, era como de no, o sea, como que creyeron en su seguridad, en sus palabras, no lo sé, que no como que sospecharon. Hasta que mi familia se meneó, la verdad, la familia se unió mucho en eso. Y empezaron a pedir cámaras de otros vecinos, de una gas, pero la gas tenías que llegar como con una cosa de la fiscalía. Ajá, ¿no? porque no te lo pueden dar. Y te digo que fuimos así como que es una calzada donde es eso, y veíamos cámaras, pero nadie quería dar, porque ya conocían cómo era ese tipo. Y el taller de donde estaba, bueno, el dueño del taller vive enfrente y prácticamente todas las cámaras eran de él y no quiso. Entonces, puestos abajo de un ciber, sí nos dieron cámaras y, si no mal recuerdo, creo que sí vieron pasar la camioneta, pero no se veía muy bien. Y otras personas nos dijeron que un día antes habían escuchado balazos. O sea, ya era como que muy... Ya habían escuchado también. Ya, ajá, okay. Justo. Pero esa investigación la estaban haciendo ustedes. Sí, porque la fiscalía, te digo que los llegó como testigos y como amigos. O sea, no hacían nada. Nada hicieron. Entonces ya se empezaron a menear y así, pues obviamente subimos fotos a redes y no faltó quien nos quiso extorsionar de vimos a tu papá y no sé qué, vimos en eso y buscamos, o sea, nuestra atención fue en otros puntos porque mucha gente se aprovechó de eso. Sí, claro. Y como que ya teníamos como que varios puntos y como que nos desenfocamos no nos desenfocamos, pero ya no solamente eran ellos, sino claro, pensábamos en otras cosas. Sí. Cuando, si en algún momento algún familiar de ustedes llega a desaparecer y quieren sacar un boletín hecho por ustedes, es muy peligroso poner el número telefónico de uno, porque lo que sucede es que hay mucha gente aprovechada que te dice yo tengo información, pero
cuánto, ¿no? O sea, yo sé qué pasó, yo sé esto, yo sé lo otro. Justo. Y a pesar de eso también, como yo subí fotos, pues es que tenía fotos en carros, en motos, hubo llamadas de los reclusorios extorsionándonos así de, pues subes señas, tatuajes, cicatrices y lo tengo aquí amarrado y tiene este tatuaje y quiero que vendas la moto tal. O sea, nos quisieron extorsionar de 1000 maneras de lados y digo porque llegamos, obviamente, pues como ya todo era foco rojo, rastreaban las llamadas y está apuntan un penal a esto. Sí. Entonces, de hecho, hay una persona detenida porque sí nos quiso extorsionar. Por 1000 pesos nos extorsionó, que supuestamente tenía información de mi papá y como jugaron con nuestro duelo, pues también procedimos legalmente. La extorsión es un delito muy, pero muy, muy grave. Es creo que equiparable a narcomenudeo. Algo así. Bueno, total de que pues ya pasó todo eso y para las cámaras se tardaron meses. Hasta para ir. ¿Meses? Yo creo que como un mes se tardaron. Wow. Y de hecho, me digo que la familia fue muy unida. La verdad es que cada quien puso no su granito, su kilo de arena. Y nunca falta él. Yo tengo un amigo en el C5, yo tengo un amigo así. Entonces nos ayudaron a que fuera como más rápido, pero la fiscalía fue la que menos tuvo que ver. Fueron más los hermanos de mi papá que se menearon a todo eso. Y de verdad se aventaban noches, días completos viendo las grabaciones de cada salida, de cada caseta, y no veían la camioneta porque pues claramente queríamos como que no verlo a él, sino la camioneta en la que se fue. Pues no se pudo, inclusive las líneas de, ¿cómo? Las llamadas, la cortina, la sábana. De llamadas, igual se tardaron así muchísimo en dar, o sea, si todo eso lo hubieran hecho la primera semana, a mi papá lo mataron ese mismo día. Ese mismo día lo sacaron de ahí. Si todo se hubiera sido más rápido, hubiera estado desaparecido 5 días, 4 días, no 512 días. Entonces, pues la familia, literal, la familia acercaba todo al MP. Cambiaron de MP como 4 veces, porque todos hacían nada. ¿Y tú a eso se lo vinculas a que tenían una relación con esta persona o simplemente era ineficiencia? Yo digo que los primeros 2 sí eran porque tenían relación y los últimos era porque pues no les importaba. Sí, aquí hay algo importante y es que en algún momento en las confesiones de Anónimo que nos mandan por escrito y que las leemos, una persona nos escribió que trabaja dentro de la fiscalía y nos decía cómo la jueza decía, necesito ya que traigamos culpables, o sea, porque yo necesito entregar números y necesito entregar esto y lo otro, pero ya era más una cuestión de no sé si tú eres, pero tú vas a ser. Y también nos contaba cosas de que cada MP traía como 1000 carpetas. Entonces, muchas veces de verdad que les tiramos a estas instituciones porque efectivamente muchas personas no hacen su trabajo, pero también es una cuestión del gobierno. O sea, ¿cómo es posible que tengas esa sobrecarga de trabajo? Y por eso es que se tienen que dar este tipo de soluciones extremas, ¿no? Porque los políticos, todo ellos los miden a través de gráficas y cuando hay un debate presidencial te muestran, mira, se redujo el crimen mientras estuvo gobernando tal partido. Y justo por esa temporada, no recuerdo si a las semanas o al mes, hubo un caso de un actor famoso que desapareció en el Nevado de Toluca. Uh-huh. En horas lo encontraron. Horas. Y yo me acuerdo que subí una publicación de la foto de mi papá y dije, como mi papá no es actor, como mi papá no es famoso, llevábamos creo que un mes, algo así. Y no habían hecho nada, ni lo mínimo de lo que hicieron por ese actor. Entonces, pues, lo que hizo como que todo se agilizara fue el ruido que hicimos en redes, la familia, porque hicimos marchas, huelgas, por así decirlo, de plantarnos afuera de la fiscalía. Tocamos 1000 puertas. Y te puedo decir que la Fiscalía de Desaparecidos prácticamente no hicieron nada hasta que llegamos con la maestra Sol, la maestra Dilcia, porque era tanta los hermanos de mi papá. La verdad para mí era muy desgastante estar en la fiscalía. O sea, yo entré como en una ansiedad, Sí. Me bloqueé, en un bloqueo total. Y yo estaba muy chica, 18, 19 años. Ellos fueron los que estuvieron más presentes y literal, día, noche, mañana y tarde estaban ahí. O sea, yo creo que si nos hicieron caso fue porque se hartaron de
la presión, porque se plantaban de que no salían para nada desde la mañana o desde que podían, salían de sus trabajos hasta en la noche, hasta que los corría literalmente. Entonces yo creo que fue tanto como ya su desesperación de todos los días tenerlos ahí, que fue que empezaron a menear las cosas, pero después de un mes, o sea, se tardaron semanísimas. La verdad es que no hicieron nada al principio, hasta que fue el primer cateo. ¿El primer cateo cuánto tiempo después viene? Como después de 3 semanas. Tú ya asumías 100% que este señor tenía algo que ver. ¿Alguna vez volviste a ver a Juan, esa persona, el trabajador de esta persona? ¿Hablaste con él en algún momento? No, ya nunca. El taller sigue activo. Todavía este señor sí se fue al evento de León. O sea, él quitado de la pena, él siguió su vida. ¿Sabes qué es lo peor? Que mucha gente de su ambiente de las motos era de, te ayudamos a pegar boletines, compartimos esto. Las mismas personas que siempre supieron que había pasado. Porque esta persona lo divulgaba burlonamente. Decía así de, ¿cómo ven que me están echando el muertito? Pues sí fui. Pues también se pasa o sea, entre sarcasmo y no. Era una persona muy temida porque hacía mucho daño. A mi papá, de hecho, curiosamente, 14 años antes, él le vendió un carro y él mismo se lo robó. Yo no sé por qué mi papá confió otra vez en él, pero ya era de que una persona tan mala, a todos les hizo tonterías, a todo su ambiente. Entonces, sí siguió como que activo su taller, pero yo ya no los vi más que en la fiscalía, que de lejos, pero te digo, iban como testigos, no como sospechosos. Ya no tuve yo contacto, la verdad es que como yo vivía sola con él, todo el mundo sabía. Mucha familia se empezaba a quedar en la casa, me fui un tiempo con mi mamá, entonces como que sí me aislé, me bloqueé mucho del caso como con la fiscalía, de las oficinas, todo eso, no estuve yo tan presente. Sí, porque yo fui la que puse la denuncia, yo tenía que estar sí o sí, porque si yo no iba era como si ya no nos importara, y aunque fuera toda la familia, la que la puso fui yo y yo tenía que ir. Después como de 6, 7 meses, no recuerdo bien, ya después de toda una línea de investigación, las llamadas sí resultó que sí estuvieron ahí. O sea, ya todo cuadraba que sí. Ya cuando ya tenían como algo seguro y no seguro, sino por las geo y todo eso, fue cuando detienen a Juan, el que fue el que sacó a mi papá a engaños. Y él fue el que nos contó todo. Literal. ¿Cuánto tiempo después detienen a Juan? Es que no recuerdo si fueron 5 o 6 meses. Wow. Ajá, porque ya después desaparecieron. O sea, desaparecieron de que como ya era mucha la presión, me parece que creo que el taller como que ¿cómo se dice cuando está en resguardo? Sí, justamente, o sea, la policía lo deja como área para evidencia. Sí, lo cerraron, ajá. Y agarran a Juan, y Juan fue el que... Es que Juan era una persona muy débil mentalmente, o sea, muy, muy nerviosa, como que no era de un carácter fuerte. Y literal, yo creo que su conciencia ya no pudo. Y obviamente ya con una línea de investigación, ya con un... Pues sí, cierto, te digo, ya después de que cambiaron de oficinas, de que ya llegó algo más arriba de la Fiscalía de Desaparecidos con personas, la verdad, eternamente agradecido con la maestra Dilce y la maestra Sol. ¿Ellas qué son, perdón? Ellas son como las encargadas de todo el caso de desaparecidos y todo eso, pero ya como que un puesto más arriba, la cabeza, ¿me explico? Ya no MPs, ya no, o sea, ya algo... Te ayudaron, sí. Mi reconocimiento sí, también. Sí, muy buenas personas. Ellas están en... Estaban en se llama litigación, son unas oficinas, pero ahorita ya, creo que ya cambiaron como, tú sabes que van subiendo y van cambiando. Sí. Pero la maestra Dilce es muy reconocida a nivel nacional, yo creo. Qué padre. Ayuda mucho y es una persona muy humilde, muy noble, muy empática. Entonces ya después de pasar después de 4 MPs, como que llegaron a unos que sí sabían hacer su trabajo y se comprometieron, y ellos fueron los que en un mes, 15 días, 20 días, hicieron lo que estos en 8 meses, ¿no? Entonces ya después de llevar todo su trabajo, te digo, yo fui cuando más me desaparecí de eso, pero fue cuando más hicieron. Agarran a Juan, y Juan
De papá dijeron todo. ¿Qué es lo que dice Juan, así como lo más detallado que puedas contar? Pues obviamente Hueman ya, o sea, esto ya estaba planeado. Hueman ya estaba muy cansado de que mi papá le cobrara y que dijo que muerto el perro la rabia se iba a acabar. Y él escuchó y dijo, no, pues él fue el que lo planeó, el que lo hizo, pero estuvo pues ahí relacionado a su hijo, un amigo de él, y 2 chalanes, más que Juan, y Juan, o sea, casi 6 personas. Entonces, así platicando con Octavio, se llama la otra persona, así de, pues, chingatelo, güey. Si ya te tienes a la madre, chingatelo, porque esas fueron las palabras. Dijeron, ¿cómo ves? Sí, hay que hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces Juan estaba ahí y por palabras de Juan fue como de, tú nos vas a ayudar. Y que Juan dijo, no, yo no quiero temas. No, pues si ya escuchaste, ya estás dentro. Entonces esto ya lo habían planeado tiempo antes. Hasta que, pues yo creo que, te digo, ya eran semanas de que Juan era insistente en las llamadas, pero yo ya ni siquiera se las contestaba porque por más que le decía, dime lo que me tengas que decir, quiero hablar con él. Entonces, pues ya ese día, pues ya le marca a Juan, ya dice que va para allá, y Juan le marca a Hueman y le dijo, ¿sabes qué? Chapis ya viene para acá. Voy para allá. Las palabras de Juan fueron estas, que llega mi papá y le dice, pásate, está acá adentro. Entonces mi papá estaba en el carro, estaba en una llamada y le dije, ok, sí, ahorita me bajo. Entonces vuelve a salir, ya sale Hueman, y le dice, pues pásate. Entonces mi papá, por lo mismo que te comento del frío, era como un jardín y pues como un cuarto. Y mi papá, sin pensarlo, dijo, sí, pero me voy al solecito, o sea, hasta el final donde ya nadie se veía, nadie escuchaba, porque el sol me calienta y me duelen mis huesos. Y ya que se va y le dice, oye, ¿qué onda? Pues ya necesito que me pague, shalala. Y Hueman le dice, sí, sabes que no tengo dinero, pero te voy a dar unas escrituras de un terreno. Voy por ellas, estaba su taller y su casa, su privada estaba enfrente. Mi papá le dijo, sí, aquí te espero. Esas famosas escrituras eran la pistola con la que lo mataron. Entonces ya regresa y ya empiezan a discutir, pero para esto mi papá tenía un amigo que tiene una voz muy fuerte y cada que él se metía como que en problemas le decía, ¿sabes qué? Pues es que yo trabajo para alguien, no es mi dinero, para no tener problemas y no pensaran que él era del directo. Y le marca a chavo, a su amigo supuestamente, y le dice, ¿sabes qué? Estoy aquí con Hueman, pero se está poniendo muy pesado, mi papá ya muy nervioso. ¿Qué onda? Pues habla con él y que en eso se cuelga la llamada. Eso ya después nos enteramos. Esa es otra parte. Entonces ya colgando, por palabras de Juan, fue así como de que empezaron a discutir y llegaron hasta como que a los golpes. Pero mi papá no podía pegar. O sea, tú le hacías esto y no tenía el equilibrio, se caía, ¿no? Y que saca el arma y que le dice, ya me tienes hasta la madre. Y todavía mi papá le dijo, bien loco, mi papá le dijo, guarda eso, cabrón, porque lo que sea que me hagas, yo tengo un chip adentro. Y lo que sea que hagas con mi cuerpo, mi familia me va a encontrar. Y le dijo, no, me vale madre. En la ayahuasca sus palabras que mi papá gritaba era de, te moriste, cabrón, te vas a morir, hijo de no sé qué. Las palabras que Hueman le dijo, ya valiste madre, cabrón, ya chingaste a tu madre. Le da 3 tiros en el pecho, parece que por aquí por el corazón. Mi papá pues todavía con los tiros muere prácticamente porque ya no podía respirar y se desangró. En un tambo de basura, de esos de metal, lo ponen de cabeza y le echan cemento arriba. Ese mismo día llega lo meten todo, piernas, todo adentro todo, del tambo. Con mezcla. Los otros 2 chalancitos que te comento, lo único que hicieron fue hacer la mezcla, pero pues mucho peca como el que mata a la vaca, como el que agarra la pata, dicen, algo así. No, pues eso, o sea, no están haciendo cemento para construir algo, están para ocultar una cuestión. Entonces ya después le marca a Octavio, con el que lo iba a hacer, o el que lo planeó, y llega su hijo trabajaba en el penal de Tenango, me parece. Llega su hijo y él se lleva la camioneta de mi papá a Ciudad de México. Y ellos, como después de medianoche, me parece,
suben el tambo de mi papá y se lo llevan a las Cieneguillas, algo así, Cieneguillas de Río Lerma, está conectado al Río Lerma. ¿El río Lerma es el que Ciénegas, atraviesa algo así. toda la ciudad? No. Ajá, es un río muy grande. Y es de desechos, o sea, como Sí, todo como el de drenaje, todo eso, ajá. Y se lo llevan y en 1 kilómetro, pues como ya veían que no había nada, el cemento era para que el bote se hundiera y no flotara. Pues se lo echan. Pasa ya el tiempo y ya cuando Juan pues ya declara lo que había hecho, porque Juan supo hasta ahí, Juan no fue a dejar el cuerpo, pero escuchó. Pues ya empiezan las investigaciones y sus geos de ellos apuntan a una cierta zona, a punto de ellos, pero hasta ahí ya estaban pues desaparecidos y no, él fue prófugo. Después de que agarraron a Juan, él migró a Puebla. Hueman, de hecho ahí lo detuvieron a él. Primero agarran a Juan y después a Octavio junto con su hijo, pero pues ellos siguen diciendo que son inocentes cuando ya había la declaración. O sea, de la declaración de Juan dio para que detuvieran a estos dos y Hueman se va prófugo, pero ellos lo seguían negando. Entonces ya todo armado, ya el rompecabezas armado, por así decirlo, logran dar con este Hueman, pero todavía no encontrábamos a papá. Ok, justo en eso te quería preguntar. Obviamente tú no escuchas cuando Juan dice todo esto, porque esto se lo dice a los MPs. ¿Ellos salen de eso y te dan la noticia o cómo tú te enteras de esa información? Pues obviamente hay como una declaración, como yo era la que puso la denuncia, pues todo se me informaba a mí, a los familiares y a mí. Entonces ya yo leo esa declaración, pero todavía no agarraban a este Hueman. Ya en audiencias obviamente ya empezó como que todo esto porque fue separado su caso. De hecho, te digo que fue Juan primero y después Octavio junto con el hijo, pero fueron diferentes pues procesos, por así decirlo. Ya después de todo eso, ya cuando los agarran, como todavía no existía el cuerpo, pues ellos sentían que se lavaban las manos. Como no había una evidencia, pues eran muchos puntos a su favor. Como es algo muy ilógico encontrar un cuerpo después de 512 días en el río Lerma. Dentro de un tambo. O sea, es ilógico que lo vas a encontrar. Obviamente ellos decían que era el crimen perfecto. Sino cuando lo encuentran, fue cuando yo creo que sintieron la presión. Y aún así encontrándolo, seguían negándolo. Fue algo muy curioso porque a él lo encontró. Eso demostraba que efectivamente las declaraciones de Juan eran reales, porque se encontraron todas las cosas tal cual lo dijo. Sí, porque en su proceso de Hueman, Juan como testigo protegido declara y Hueman y los tres escucharon todo lo que Juan decía. O sea, de pe a pa, te lo juro, fueron yo creo que como 2 horas de declaración, porque pues estaba ya, pues fue en la audiencia. No se le fue nada. Hora, palabras, hasta cómo iban vestidos, cómo lo planearon. Y ellos se reían así como de, ¿cómo es posible? O sea, ¿sabes? Risa como pensando que así como increíble lo que decía. O sea, ellos de hecho... Cinismo. Ajá, cinismo. Y se burlaban. De hecho, en una audiencia a mí, Hueman así me señaló así como de tú y tú. O sea, y yo le dije, señor juez, es que... Vea, y me dijo, arréglalo con el MP. O sea, y él, burlón hasta la fecha. Ni no te baja la mirada y se te queda viendo, o sea, como si nosotros fuéramos los malos del cuento. Uh-huh. Para encontrar el cuerpo fue el 17 de septiembre, pero empezaron los buzos, porque llegaron buzos, shalala, desde el 14, 15. Juan los lleva a la zona donde él recuerda. No, es que Juan escuchó. Nunca supo dónde. Fue. Solo a través de los teléfonos asumieron está en esta zona. Pero pues buscaron por muchos lugares, porque Juan nada más decía es que lo tiraron lo tiraron a un río, pero no sabía bien en dónde. Ya después, ya con el tiempo, pues ya se acordó y ya dijo que más o menos era por ahí. Entonces, buscándolo, fueron días en los que no encontraron nada. Se cruza el 16 de septiembre y justamente el 15 en la tarde se empieza a cerrar como esas plantitas, no recuerdo cómo se llaman, que están en las lagunas. ¿Empiezan a qué? ¿A salir? Como que a cerrar. O sea, son como plantitas que están flotando. Sí, las verdes. Ajá. Entonces como que empezaron a cerrarse y ya no podían los buzos. Entonces fue el 16 y dijeron, pues a lo mejor este puente, el 17 que regresamos, a lo mejor ya se abrió. Y llegamos y no seguía así, pero había justo un espacio que estaba así... Abierto.
Dijeron, es que aquí pues es un espacio y vamos a perder el tiempo, mejor que lo que se alejan regresamos. Y mi familia era así como de, no, ya estamos aquí, o sea, ya estamos más para allá que para acá, entonces ya estamos aquí, hágalo, y si no, nosotros nos metemos. Yo creo que ya vieron tanto la desesperación, y yo recuerdo que ese día le dije a mi papá, pa, ya estamos aquí, o sea, por favor, ayúdanos. Yo sé que estás aquí, sé que eres muy grande y nos vas a ayudar a encontrarte. Yo me fui al dentista. Entonces, cuando yo voy llegando literalmente al dentista, me marcan que ya habían encontrado el tambo justo en ese espacio donde nunca se cerró. Con una grúa lo sacan y pues estaba literalmente, no sé si por la temperatura del río, bueno, de la laguna, perdón, o por cómo lo aventaron, sus tatuajes estaban todavía muy... O sea, después de tanto tiempo todavía se seguían reconociendo. Obviamente su cabeza pues ya estaba en descomposición por cómo lo aventaron y todo eso. Claro, la sangre cae hacia la cabeza y ahí se concentra todo el líquido. Pero por lo que dicen, pues obviamente todos los que hacen el proceso y así eso, su cuerpo parecía que tenía días de descomposición. O sea, obviamente pues ya sí que sabes que se despega la piel eso, pero sus tatuajes, aquí tenía mi inicial, su inicial de sus papás y de mi hermano, y tenía un 73, que es el número de su suerte. Cabalístico. Y eso fue lo que se reconoció por los tatuajes. Obviamente pues ellos, o sea, sorprendidos de cómo lo hicimos, después de cuánto tiempo. Pero para esto, en el ambiente de las motos, una persona, en paz descanse, me marca un día y me dice, oye, ¿sabes qué? Sé que yo soy papá y no me gustaría que mi hijo pasara por lo mismo. Quiero contarte algo, pero por favor no digas que yo te dije. Y yo dije, pasó por mí y me dijo, acompáñame, porque él tenía un taller de motos. Acompáñame por unas piezas de Ciudad de México. Y yo, ok. Entonces me iba haciendo la plática, pero no me decía qué me quería decir. Entonces llegamos, me parece, a Nesa, Ecatepec, no recuerdo bien. Y le digo, ¿pero para qué? Ya dime. Me dice, espérate, ahorita vas a ver, ahorita te cuento. Llegamos, se da la vuelta, se estaciona y de frente la camioneta de mi papá. Y yo así me le quedé viendo y me dijo, por favor, pero para esto, Weman en su momento cuando fue a declarar, él dijo que había estado en un taller de una persona y lo llevó de testigo y los dos confirmando que estuvieron, por eso no pudo haber estado en ese punto. Entonces llegamos y me dijo... Osmer, no recuerdo cómo se llamaba este tipo. Me dijo, aquí es el taller de este tal fulano. Le dije, esa es la camioneta. Y yo hace tiempo le había dado un golpe. Entonces yo reconocí ese golpe. Nada más se me quedó viendo y me hizo así. Entonces como de novela, cuando yo me quedo en shock, va saliendo este güey y me dice, volteate. Porque este güey sí me reconocía. Me dijo, nada más voy por unas piezas. Tiempo después me enteré que le vendió la moto a él porque la camioneta para las autopartes. Y él se dedicaba a las motos que le llevaban, luego las hacía perdedizas o ya no las entregaba y las vendía. Entonces este amigo me llevó ahí porque fue por unas piezas, pero no me quería decir nada por miedo a que yo pues dijera algo. Y como yo en su momento tenía como un brazalete porque yo sufrí un atentado, entonces la policía como que nos dio brazalete como un botón de pánico. Entonces me acuerdo que me dijo que por favor, que no lo aplastara, que porque era con él y como tenía relación porque él había tenido negocios con esta persona, me dijo, ¿sabes qué? Por favor, o sea, porque tengo un hijo, no me gustaría que pasara lo mismo que tú, pero también entiéndeme, por favor no menciones nada. Yo en ese momento le mando un mensaje a un policía de investigación que estaba ahí y me dijo, ¿qué haces allá, Brenda? Porque obviamente te están monitoreando todo el tiempo. Y si lo apagas, luego te llaman. ¿Qué pasó? Le dije, ¿sabes qué? Le mandé la foto, le dije, estoy enfrente de la camioneta de mi papá. Y me dijo, es que no podemos hacer nada. Una, porque pues no estás en nuestra área. Y dos, porque no es como que digas, oye, fulanito me dijo esto. O sea, todo tiene que haber como un... Sí, porque hasta tú podrías ser, ¿cómo es posible que ella encontró la camioneta, Ajá. no? Me dijo, no, y me dijo, tendría que venir este chavo y declarar y así, pero pues obviamente este tipo no quería ir por miedo. Me dijo, por más así no podemos hacer nada, todo tiene que haber una declaración, una investigación, shalala, shalala. Y yo me quedé así y ya en el camino me dijo, antes de encontrar a mi papá claramente, me dijo, deberías de buscar como por Tejupilco.
Me dijo... ¿Buscar qué, perdón? Antes de encontrar a mi papá, ya en el camino después de la camioneta, esto fue antes, me dijo, yo no sé mucho, pero deberías de buscar como por Tejupilco, por ríos o así. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque este cabrón entre pláticas ha dicho que a tu papá lo fue a tirar por allá. O sea, me dijo cómo fueron las cosas, pero no fueron tal y como fueron, pero como que me la disfrazó, pero poco a poquito me daba pistas. Pero es lo que te decía, yo le decía esto al MP, me decía, es que si él no viene y no hace una declaración y no lo firma, aquí al juez a todos dicen, pues, por chismes, ¿no? Es como fulanito vino y me dijo. Claro. Y por miedo no querían. Entonces era un bruto lo que me decían, solamente alimentaban, pues mi información y mi dolor, porque era de yo supe, yo me enteré, pero no era algo como que, pues sí, que claro, estuviera avalado por todos. Entonces, pues ya me platicó más o menos cómo fue la historia, pues yo ya sabía, o sea, antes de que todos supieran, yo ya más o menos sabía por los chismes que me dijeron. Los mismos amigos que decían, te ayudamos a pegar el boletín, siempre supieron, porque eran amigos de él. O sea, era un secreto, pues todo el mundo sabía menos nosotros, porque él se hartaba de decir que se había chingado a Chapis, el cabrón de Chapis. Y pues ya, o sea, así fue como terminó. Ya después, obviamente, cuando fueron las audiencias finales, pues llevaron la pala, llevaron fotos del bote, llevaron la cubeta con el cemento y pues ya con todo lo seguía negando. Hasta la fecha te digo que una manera burlona y sarcástica de... O sea, cuando escuchaban a Juan decía así como, está loco. O sea, entre ellos, la misma familia de ellos dice que todo lo inventamos. Como no existía el cuerpo, que decía que hasta que encontraran el cuerpo. Y justamente en el velorio, en el entierro de mi papá, le marcan a mi abuelo, ¿y qué? ¿Ya estás enterrando a tu hijo? O sea, burlones. No sabemos si fueron ellos, pero ¿quién más pudo haber? ¿Sabes? Hasta la fecha, los indignados son ellos. Ellos son los que les jodieron la reputación, por así decirlo, porque pues a su hijo lo sacan de un penal donde trabajaba para ingresarle a otro. ¿Sabes? Como que todo se fue yendo a la basura para ellos y ellos están muy indignados porque como creen en la palabra de este señor, dicen que no y que no y que no y que todo fue montado y siguen en su trama. Son sus estrategias legales de defensa. Es no digas nada porque ya sabemos que eres culpable, pero no tienes cómo defenderte, claro, entonces solo niégalo. Sí, obviamente lo que nos ayudó fue mucho la declaración de Juan. Si Juan nunca hubiera declarado... ¿Ya hay sentencia? Ya. Esto tiene ¿cuántos años desde que encontraron a tu papá? 6 años ya. Desde de que lo encontraron. De que lo encontraron y lo sentenciaron apenas en noviembre de este año que pasa. ¿A cuánto tiempo lo sentenciaron? Fue una por desaparición y otra por homicidio. La primera me parece, si no mal me equivoco, fueron creo que 14 años por desaparición, pero por homicidio me parece que fueron 54. Ay, qué bueno. Sí. Para Hueman papá y Hueman hijo, porque los dos se llaman Lo mismo Hueman. Para ambos. Octavio sigue como que es el que menos, pero el que más. Pero otro punto. Sí, la llamada. La llamada. Ajá, exacto. Recapitulemos nada más esta parte, justo a eso iba. Cuando tu papá dice, te voy a pasar a mi jefe, que era una persona que le ayudaba, le marca a un amigo de él. Era amigo de años. De años. Ese amigo nunca nos marcó para decir que a mi papá le estaban haciendo algo, porque ese amigo también estaba de acuerdo. Una vez llegó al taller y escuchó que estaban platicando. Y fue así como de, cállate porque es amigo de Chapis. Y sus palabras fue de, no, por mí chingatelo. Yo no me voy a meter. O sea, él nunca dijo que mi papá le había llamado, porque a él ya le habían llamado antes para decirles, para avisarle que ese mismo día se lo iban a chingar. O sea, habían varias personas, no fue una, fueron muchísimas personas. Estoy hablando de un amigo de años, de sus 17, 18 años, vecino. Wow. O sea, él siempre supo. Él todavía dijo, sí, güey, o sea, si me marca, yo me voy a hacer el loco. Mi papá marcó para pedir ayuda y él solamente le colgó y nunca nos dijo nada. Hasta después nos enteramos que a otro amigo de mi papá se le marcó y le dijo, oye, ¿qué pasó con Chapis que está desaparecido? Uno de más amigos cercanos de mi papá y fue así de sí, güey, porque es que ¿qué crees que a mí ese día me marcó? Como ya se empezaron a dar cuenta que existían las geos, las llamadas que entraban y salían. Es que a mí ese día me marcó, pero las llamadas que siempre me hacía hacer, güey, pero pues, sí lo escuché nervioso, pero pues pensé que no era, o sea, ya su conciencia, ya su miedo. Pero pues eso no los hubiera dicho ese día. Nunca nos los dijo porque él también ya sabía que lo que iba a pasar.
Entonces... ¿Qué sucedió con él? Está prófugo. Desapareció. De hecho, los otros 2 chalancitos también desaparecieron. Ahorita solo está encarcelado Weman, su hijo, Octavio, y a Juan se le... No sé cómo se puede manejar. Se le tuvo que otorgar como el perdón a cambio de su declaración. Pero Él está como, libre, Juan. como testigo protegido, no es vida. Y por lo que supimos, mismo Weman lo mandaba a torturar, lo mandaba a amenazar, y él ya no pudo con la presión, entonces dijo, sí declaro, pero ya sáquenme de aquí. Entonces está como testigo protegido, pero sigue sin ser vida porque está en una casa. Tú sabes que se les dan cierta seguridad a ellos. Y al final de cuentas se tuvo que ir de aquí por el miedo a ellos. Claro. Así. Híjole, qué fuerte. Por 135,000 pesos aproximadamente. Y claramente todo, su deuda ya era final como a 300 y algo dejó de darle interés 2 años, me parece. O sea, mi papá por eso ya era de, yo te lo presté por buena gente. O sea, él le prestó el dinero para construir su clínica de él. Y dejó de construir la clínica de mi papá por prestarle dinero a ese hombre. Y él sí terminó su clínica y todo. ¿Qué pasó con la clínica? Ahí sigue. Abierta. Porque la clínica, su esposa de Weman era enfermera y su esposa de Octavio era como algo de belleza. Ya. Sigue abierta la clínica. Sigue abierta la clínica. Allá en Toluca. En Toluca. Sigue abierta la clínica. Sus familiares siguen trabajando pues en la fiscalía. Su hija creo que también. Creo que la hija es la que menos tiene que ver. Porque no tiene la culpa de tener un papá así. Pero ella sabe que lo hizo. Y entre la gente hemos escuchado que se expresa de es que esto le están armando para joder a mi papá. Es que esto es... O sea, no sé, cada cabeza es un mundo. Pero a mí me daría pena, vergüenza. Sabiendo que ya está todo en la mesa, que por algo hay una sentencia, o sea, todo, y siguen en esa posición. Claro. Pues sí, ya lo único que queda pues, es sacar un poco el resentimiento y el odio que puede quedar por esa situación. Una pregunta, cuando logran tener acceso a las cámaras, ya lo más completo, todo lo que pudieron tener de acceso, ¿qué es lo que encuentran en cámaras? Es que en sí nunca se vio salir la camioneta de mi papá. Nunca. O sea, no... Videos como tal no hay. Fue la declaración de Juan. Justo fue la declaración de Juan. Uh-huh. Te digo, sí hubo amigos de... Yo escuché esto, vimos esto. Claro. Pero todos le temían a esta persona porque es una persona cabrona. Entonces, lo que nos ayudó fue la de... Primero, yo estar con él y saber a dónde, con quién, cómo y cuándo fue. Si yo no hubiera estado ahí, digo, no quiero el reflector, pero si mi papá hubiera vivido solo, no hubiera sabido qué onda, porque le hacía 1000 llamadas diarias, ¿sabes? Sí, para encontrar. Entonces fue primero que yo supe quién y la contradicción de ese día, y segundo fue Juan, porque si Juan hubiera hablado, aunque sospecháramos, supiéramos... ¿En algún momento tuviste la esperanza de encontrarlo vivo, a pesar de que ya te habían dicho todo lo que había pasado? Hasta la fecha sigo soñando que regresa. Y es peor eso, porque ya sabes. De hecho, a mí no me dejaron, bueno, por salud mental, no lo sé, cómo ver el cuerpo. Verlo. Y yo mucho tiempo estuve enojada porque cuando iba al panteón, yo voy al panteón y no siento que está él. Siento que está en su altar, en la casa, con su vela, su foto. Pero como no lo vi, o sea, yo quería volver a ver al que vi salir de la casa, perdón. Como nunca lo volví a ver realmente después de ese día, yo mucho tiempo estuve bloqueada, o sea, no siento, ¿sabes? Y mucho tiempo yo decía, ¿y si a lo mejor fue un cuerpo que no era de él? A veces hasta desconfías de la fiscalía y yo decía, no, esto a lo mejor la fiscalía con tal de callarnos, ya puso un cuerpo y tatuajes, pero su hermano sí lo reconoció. Si alguien un familiar tiene que dar fe. Y pues obviamente como ya era tanto tiempo, pues el ataúd pues no se pudo abrir. El único que lo pudo abrir fue su papá y te digo, cuidaron mi salud mental, no me dejaron y pues si no... Yo seguía teniendo la esperanza, o sea, te digo, hasta la fecha yo sigo soñando que él regresa vivo y le reclamo y siempre me dice, ya cállate, estoy aquí contigo. En todos los sueños, hasta el final del sueño siempre es que nos damos de la mano o él recargándose en mi hombro. Y es horrible eso porque mi esperanza sigue. Es que no me la creo, te lo juro.
Apenas cuando fue que les dictaron la sentencia, que dijeron ya después de 5 años, no sé qué fue de FOM. No me había dado cuenta que ya habían sido casi 6 años. Este 22 de abril se cumple. ¿Hay fichas de búsquedas para estas personas? Sí, pero como son los que menos tuvieron que ver, es a los que ya, pues ahora sí que dijeron, ya tenemos a los principales, a los que sí lo hicieron. Sí sigue ahí, pero pues ya no le prestan tanta atención. Cuando detienen a esta persona, Hueman, en Puebla, ¿dónde estaba él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se enteran? En una casa de un amigo y de hecho él le responde con arma. O sea, cuando llegan los policías, él estaba con un arma y él puso resistencia claramente. O sea, iba armado. Y no recuerdo bien cómo fue que dieron con la casa, pero sí supieron que era de un amigo. Porque muchos amigos le creían, bueno, sus conocidos le creían, porque, o sea, era increíble. Nadie, como mi papá tenía la fama de que en su momento era el peleonero. Es que mi papá es de un temperamento muy fuerte, así como fue odiado, fue amado. Entonces, pues muchos veían como el cabrón de Chapis y que tiene su cara de tonto, por así decirlo. Pero realmente él era el malo. Digo, porque lo que le hizo a mi papá no fue la primera persona. Y después con el tiempo nos supimos de muchas cosas que él ha hecho. De hecho, él estuvo creo que Australia, detenido por tráfico de drogas. O sea, fichita. Y aún así, con todo su historial, te digo que lo llevaban como testigo y como amigo. Pero todo era por las palancas que tenían sus familiares. Y perdón que te lo pregunte de esta manera, pero ¿cuál sería el aprendizaje de todo esto que pueda servirle a todas aquellas personas que están viviendo una situación similar o que temen de que algún familiar que ya ha sido amenazado corra peligro? ¿Cuál sería ese consejo, esa recomendación que podrías tú compartir? Es que es difícil dar un consejo porque no solamente matan a la persona. Para empezar, fuimos, por así decirlo, muy bendecidos porque es muy difícil que una persona desaparecida la encuentren. Con vida o sin vida. Yo conozco esta página de mi papá, después de encontrarlo, publicaba casos. Se hizo muy viral esa página y publicaba casos. Y hay casos, hicieron marchas, shalala, casos recientes que iban al par de la desaparición de mi papá, que hasta la fecha ni siquiera el ojo público tienen, ¿sabes? Menos de la fiscalía. Entonces, es muy difícil. Fuimos bendecidos, por así decirlo, si se puede decir de esa manera, el encontrarlo, pero no hay un consejo porque yo sigo sin aprender a vivir sin él. O sea, es que yo sé que todos nos vamos a morir. Es la palabra más tonta que me han dicho, pero tan real, de que todos se van a morir, sí, pero no es la manera. Nadie es nadie para quitar la vida. Y nadie es nadie para matar a una familia completa, porque en mi caso mi papá era el papá de mis primos, el más chiquito de los hermanos, el más consentido, el más activo, el que ayudaba a todos, el que cuidaba a todos, era la cabeza. O sea, quien conoce a mi familia sabe que la familia ya no es nada en cuestión de semblante, de unión. Cada quien parece que nos dejó una dosis de ansiedad y depresión. Cada quien se apagó horrible, cada quien por su lado. Ya no hay navidades, ya no hay cumpleaños, ya no hay nada. Entonces, no solamente matan a la persona, la gente que se queda viva es horrible. Para empezar, la incertidumbre, la esperanza de va a venir, no va a venir, si va a regresar, nos van a llamar un día, está bien, está mal. En mi caso fue lo torturaron, no lo torturaron. O sea, a mí lo que más me preocupaba era eso, ¿sabes? El sufrimiento que él podía haber llegado a tener. Físicamente y mental, porque su ego de mi papá era cómo lo pudieron hacer, ¿sabes? O sea, era lo que pasó por su mente, cómo se burlaron de él. Porque todavía les dio batalla, o sea, como pudo lo empujó. Y te digo que esa palabra de traigo un chip porque mi familia me va a encontrar fue una mentira de él. Pero al final de cuentas se lo terminaron creyendo porque lo encontramos en algo tan ilógico. Entonces, es como te martirizas la cabeza muy, muy cañón porque dices, no sé, o sea, no puedes, no aprendes a vivir, no aprendes a ver su cama ya no destendida, su ropa,
el apellido, la hija de, porque yo no soy Brenda ya, yo soy la hija de. Y saber que ya no está, a mí me pasa algo muy raro, muy doloroso. Sufrí un accidente en moto y cuando llegan mis amigos, los de la ambulancia, comuníquenme con un familiar. No, pues nada más conocemos a su papá. Pues a él, es que ya está muerto. Y yo me di cuenta y dije, puta, era el único que estaba. O sea, todos nada más conocían a Brenda, bueno, a Chapis y a su hija Brenda, ¿sabes? Entonces, para la familia yo sé que fue doloroso, para mis hermanos fue doloroso, para mi mamá fue doloroso, pero para mí, que era mi todo, mi amiga, mi papá, mi mamá, me enseñó a hacerle trencitas a mis Barbies, ¿sabes? O sea, él me enseñó a andar en tacones. O sea, él vivió conmigo toda mi vida. Toda mi vida para mí fue hasta para desayunar. Él me tocaba, me despertó. Todo, o sea, come, maquíllate bien las cejas, esas pestañas, ¿no? O sea, era una forma tan dura, pero tan linda de ser, que a mí me jodió completo. O sea, yo volví a nacer después de morirme por él. Yo me morí con él. Él siempre que nos peleábamos me decía, lágrimas de sangre, vas a llorar cuando te haga falta. Te digo que parece que todas sus palabras eran... Yo recuerdo todo lo que decía, es que eres brujo, ¿cómo sabías? Me la cumplió. Todo lo que me dijo me lo cumplió. Él, ya me voy a morir, el algo va a pasar. Todavía él desapareció el lunes y el jueves me regaló una camioneta y me dijo, esta es tu camioneta y sé que eres muy chingona y sé que vas a sacarle mucho provecho. Porque cuando regresé de Europa, yo viví sola allá, entonces de alguna manera el ser independiente y volver a ser hija de papi era y empecé a vender tacos de guisado en una camioneta de él. O sea, estaba en sus negocios y aparte mi propio negocio. Entonces, como veía que yo tenía muchas ganas de comerme el mundo, esas palabras, esa va a ser tu camioneta y tú vas a saber, y yo sé que vas a hacer muchas cosas y sé que con esto nadie te va a tomar, o sea, es lo que te puedo dar. Y fue el sábado, el domingo, y dices, ¿cómo todo fue tan así en orden, sí, claro, ¿sabes? Entonces... Como él sabía cuándo hacer las cosas, ¿no? Y dejó... No existe un consejo. A mí siempre me dicen, es que como lo haces, te entiendo. Le digo, no, es que para poderme entender, tendrías que pasar lo que yo pasé y es un sufrimiento que no se lo desea a nadie. Sé que todos se van a morir, sé que todos vamos para allá, pero que te llegue de sorpresa. Piensas que solamente pasa en las películas. O sea, y una película de terror. Lo que nos pasó fue una película de terror. Claro. Si para mí fue de terror, imagínate para él. Yo pienso mucho en... No sé por qué, pero yo siento que hasta en el último momento, en su último suspiro, le preocupé yo. Que sabía que me iba a dejar sola. Porque me dejó sola, literalmente sola. Porque él y yo juntos. O sea, por decisión propia, por lo que quieras, porque nos tuvimos que quedar solos. Me dejó sola. Entonces, para mí sí no existe un consejo, porque si existiera, quisiera yo misma saberlo. No sé cómo le hice. Me intenté yo quitar la vida en cuestión como de ir en mi camioneta e irme así como a un voladero. Te lo juro, se me apagó la camioneta y ese mismo día le dije, no voy a adelantar nuestro encuentro y no me voy a ir porque para algo quieres que me quede. Entonces dame muchas fuerzas porque ya no sé cómo hacerle. O sea, no tengo las fuerzas para matarme, pero tampoco las fuerzas para seguir. Y te lo juro, yo creo en todos, en el universo, en los santos, los muertos, en mi santa, en todos, pero él ha estado conmigo, yo creo que más que en vida. No me suelta, no me deja. No me deja, y yo sí sigo viviendo es por él. Cada tropiezo, cada problema, siempre se me viene a la mente alguna plática que tuvimos, alguna situación que tuvimos, y parece que si nos quedamos solos fue porque él me enseñó a cómo iba a vivir, ¿sabes? O sea, todo lo que vivimos juntos fue una lección para ahorita yo seguir mi vida. Entonces, los mejores consejos que yo puedo dar a esto es valorar mucho, porque nunca sabes cuándo se te van a ir las personas, cuándo te las van a arrebatar. Y a las personas que lo hacen piénsenlo 1,200 veces más, porque no hay crimen perfecto. A lo mejor de cada 10, 8 hay culpables y hay cuerpos, por así decirlo, crudamente, pero hay cuerpos. Y si piensan que muerto el perro la rabia se acaba. Eso queda.
toda la maldita vida que les quede, se van a acordar de mi papá. Porque si lo hubieran dejado vivir, yo creo que hasta les hubiera perdonado el dinero. Ellos no le perdonaban la vida. Y que hay peor muerte que estar muerto en vida en la cárcel. Y para el hijo, no sé, no quiero arrepentirme de mis palabras, pero yo también hubiera hecho todo con mi papá y por mi papá, ¿sabes? No le quito puntos, pero pues qué poca madre de su papá porque se lo chingó. 23 años creo que entró. 23 años creo que tenía cuando entró. ¿Cuántos? Él tenía 23 años 23 cuando entró. años. Es, literal, te digo, lo sacaron de su trabajo de un penal como director de no sé qué para una celda. O sea, y el niño, el muchacho, tú lo ves y se ve que no rompe un plato. Está su temperamento es muy tranquilo. Pero por siempre querer ser el junior del papá y hacer sentir orgulloso a su papá. Él no solamente mató a mi papá, ni me mató a mí, mató a toda mi familia, mató a su familia. Y mató la vida de sus hijos, porque su hijo se está chingando con él. Pero tiene una hija. Y el mismo dolor que yo estoy sintiendo de no tener a mi papá, ella lo está sintiendo. Yo de tener un papá muerto y ella de tener un papá asesino. ¿Sabes? Como no pensé en nadie. Entonces, no existen consejos. La verdad no existen consejos, no existen palabras. Si cuando das el pésame no existen palabras de una muerte natural o esperada, pues imagínate una de sorpresa y tan sanguinaria. Son 50 años para el asesinato y 14, o sea, son 64 años aproximadamente. Sí. Él tenía 23. Su hijo de Guama tenía 23. Saldría en teoría hasta los 83 años. Y una persona estudiosa, porque eso sí, a él lo que le puedo admirar como hijo, como pues era el hijo del amigo de mi papá, por así decirlo. ¿Lo conocías? ¿Hablabas con él? De hecho, hasta su hija no iba conmigo, pero íbamos juntos en la misma clase, en la escuela de danzas. Ella en una danza diferente que la mía. O sea, yo veía a su hijo y hola, ¿y qué onda? Mi papá admiraba mucho al niño porque decía, mi papá toda su frustración fue que nunca tuvo hijos, puras niñas. Entonces decía, yo quiero un hijo como él, maneja bien chingón moto, siempre anda con su papá, siempre le resuelve. Y yo trataba de ser ese hijo varón que no tuvo. O sea, yo trataba de... Él envidia a ese niño que siempre está con su papá y lo ayuda y esto. Yo trataba de hacer eso. O sea, imagínate cómo es irónica la vida de quien lo quería de hijo. ¿Qué resultó siendo? Claro que conviví con ellos, conviví con todos. Te digo que él estaba en la ayahuasca, eso fue en enero. Mi papá lo mató en abril. O sea, dices, ¿cómo estuvo de loco todo? ¿Cómo tan cercanos? Yo iba a ir ese día a cobrar. Días Qué antes. Qué bueno que no te llamó a ti. A veces me hubiera gustado que hubiera sido yo. Híjole. Por todo lo que me cuentas, no creo que tú hubieras salido también con vida de ese lugar. No sé. Yo hasta la muerte lo hubiera seguido. Te lo juro. Te lo juro. Yo si no atenté ya más con mi vida, fue una porque sabía que si yo ya no estaba, la demanda, la denuncia ya no podía seguir. Y dos, porque yo siento que me entrenó demasiado para ahorita ver por los que dejó. ¿Sabes? O sea, sigo intentando sacar sus negocios a flote. Sigo intentando ser esa figura, no paterna claramente, pero esa otra figura que necesitan mis hermanas. Sigo siendo intentando ser el sustento que era para mí. O sea, lucho con mi vida y por su muerte y por mi muerte, ¿sabes? O sea, te digo que yo también sufrí como atentados que nunca se supo si era por ellos. ¿Qué tipo de atentados fueron los que sufriste? Recién que pasó que detuvieron, me parece que al hijo, te digo, no sé. No sé si fueron ellos, nunca supe. Pero me siguieron y justo enfrente de su clínica de ellos se me cerraron y me sacaron la pistola. Y no sé si me querían levantar o robar el castigo, yo no sé qué pasó, pero fue muy curioso, ¿sabes? Iba saliendo de la casa en el tramo y justo ahí. Gracias a Dios, o bueno, ni siquiera gracias a Dios porque no sé qué hubiera pasado, pero iba una amiga conmigo y con su bebé. Yo soy muy distraída para manejar. Y aparte estoy bien ciega, entonces yo no... Eso fue un viernes, entonces cuando se rechina así como la llanta de
como que no alcanzas a frenar. Como era un viernes, yo todavía dije, este pinche borracho. Y me orillo para dejarlo pasar, pensando que se me iba a estampar. Entonces, en lo que hago yo esto, mi amiga agarra a su hijo y dijo, traen una pistola, y agarra hacia su bebé. Y yo lo que volteo, ya se estaban bajando 2 tipos con las pistolas y es que son barrios tradicionales, hay callejones, hay así. Y les gano. Luego le marqué al policía de investigación y le dije, oye, esto y esto y esto. Pero yo creo que como ya era tanto que los jodíamos, por así decirlo, que no me creyeron. Y nos dijo, nada, sí, el botón y así. Días después, le prestó el carro a mi mamá y a mi hermanita y a ellas las corretearon. Y a ella me creyeron. Entonces, fue cuando empezamos a sacar conclusiones de eso, ¿sabes? Pero es muy feo porque pues ya no sabes ni de quién cuidarte, ¿sabes? Claramente ellos, te digo, están indignados y están orgullosos y están dolidos porque les quitamos su libertad. Pero pues a él le quitaron su vida. Claro. Entonces sí siguen, digo, pues en audiencias así retadores. No faltan las llamadas, los mensajes. Pero pues la verdad es que yo siempre he dicho que la muerte, más bien no siempre, desde que él se murió he dicho que para mí la muerte es un reencuentro con él. Yo voy a estar aquí hasta donde él quiera. Sí. Voy a seguir guerrereándole porque esta es una guerra de nunca acabar. Pero viva ya no estoy. De hecho, como te comentaba antes de empezar, ya física, mental, espiritual y sentimentalmente yo ya no soy la misma. A mí mi papá me dejó gordita, cabello rubio. Ahorita estoy llena de tatuajes, antes no tenía tatuajes, no tenía la malicia. O sea, yo ya no soy la misma. Ya no, literal. Me fui con él. Y todos los que me conocen o conocieron a Chapis y a su hija, más bien ya nadie me reconoce. En nada, en carácter. Yo me consideraba una persona muy débil. Ahorita yo te lo juro, terminaban conmigo. Claro. Terminaban con todos, pero en especial conmigo. Me chingaron por completo. Claro. Me quitaron todo. Así te va haciendo la vida muchas veces. Yo he sufrido una transformación que todavía considero que soy bastante tranquilo, pero sí he sentido una transformación de ver cómo la gente tiene ganas de chingar nada más. Justo. O sea, es tristísimo de ese, o sea... Dices, ya, o sea, tregua, ya, espérense tantito. Sí, no, es dificilísimo de creer. Yo tengo tantos temas que me preocupan, por ejemplo, en Chiapas, donde yo soy, un tema de un negocio que me quitaron, donde yo puse todo el dinero. Todo. Afortunadamente tengo grabado en audio donde la persona dice, yo sé que tú pusiste todo, pero yo renté el local, entonces el local me pertenece. Y me da mucho miedo por el tema de mi familia. Mi familia está allá. En mi caso fueron mis ahorros de muchísimo tiempo, 1,700,000, 1,800,000 pesos. En este caso eran 135, que es mucho dinero. Entonces yo me pregunto qué son capaces de hacer estas personas. Exacto. Y aparte él quería el dinero porque él regalaba. Llegó, tenía departamentos y les daba hasta casa a las personas porque decían, es que soy lejos, no puedo venir a rehabilitación. Te presto una casa, pero ven a terapia. O sea, él quería el dinero para ayudar a la gente. O sea, te repito, no era bueno, no era malo, era cabrón, sí, pero porque cuando mejor se estaba portando. Te lo juro que todos... Mi papá, su vida era pararse, desayunar, bañarse, hacer ejercicio, hacer terapia, meditar. Eso era todos sus días. Ya no tomaba, ya no fumaba, ya lo mujer... O sea, mi papá había vuelto a nacer, te lo juro. Y es tan sorprendente porque dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué les hizo? Llegar a golpear no podía. No podía. Llegar a alegar, sabía que iba a recibir un golpe, una agresión. O sea, no entiendo. No entiendo qué necesidad. Y digo, bueno, muchas veces les dije, no, o sea, no a ellos, pero entre mí decía, pues ya lo mataste, pues ahí déjalo, qué necesidad de desaparecerlo de esa manera. O sea, todo lo que mi papá, su alma, su cuerpo, no sé cómo expresarme, 512 días solito en esa laguna, ni siquiera poder un velorio, un entierro, ¿sabes? O sea, qué poca madre. Y
crudamente, pues yo creo que fuimos afortunados porque fue así. Pero conozco muchos casos que no tienen compasión. Claro. No tienen compasión. Y para un familiar, te digo, yo duré casi 4 años, audiencia tras audiencia, una y otra vez, estar escuchando todo y cómo fue. Y audiencias de que llegaba a las 9 de la mañana y entre descansos y así terminar hasta las 6, 7 de la noche. O sea, nunca terminas. No es de que ya lo enterraste y ya bye. Sí. Ya descansas. No. Todo este proceso. Viven cerca. Mi camino paso diario por en donde lo mataron. O sea, nunca debe acabar. Claro. Muchas gracias, de verdad, gracias, Brenda. Mis respetos para todo lo que estás haciendo ahorita, que no te detienes, aprendiendo a vivir con el dolor, porque pues a veces uno no es fuerte, uno se derrumba, pero tiene que hacer cosas y simplemente aprendes a vivir con el sufrimiento, con extrañar a alguien, con todo el estrés de las cosas. Y sí, yo que solo estoy haciendo poquitas cosas que tienen que ver con abogados, es desgastante, es cansado y no me quiero imaginar después de esto. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Si en algún momento consideras necesario volver y plantear alguna cosa que esté sucediendo que necesite difusión, pues cuenta con el espacio, cuenta con mi amistad, con todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Pues amigos, muchísimas gracias por quedarse a ver este capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema, y esta es la sección de Anónimo que se viene al canal de Pepe y Chema para que también podamos tener este tipo de contenido que antes teníamos en el otro canal, pero que se restringía mucho. Aquí vamos a tratar de que no suceda eso. Así que muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor, protéjanse, cuiden a sus familiares, sean trabajadores, gánense la vida honestamente y pues nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.